Buenas tardes, queridos, apreciados, pequeños, medianos y microempresarios. En el Centro Detallista, la Cámara de Comercio estatal más grande y longeva de Puerto Rico, nos distingue recibir ocasionalmente a figuras de trascendencia en el quehacer puertorriqueño y sobre todo cuya visión nos ayude al progreso en el mañana. Hoy tenemos la grata sorpresa de recibir al licenciado Max Trujillo, jefe de la oficina de Rural Development bajo el Departamento de Agricultura en Puerto Rico o en la región. Bienvenido, Max. Muchas gracias por la invitación a todos tu teleaudiencia, videoaudiencia, streaming audiencia, como quiera que se dice el término correctamente ahora. Y acá, junto con café, porque el café con el doctor Barquín, a grandes rasgos, tiene que tener buen café y nos ha mejorado hoy con un pequeño comerciante que tiene aquí en el primer piso del Centro Unido y barista, que nos ha hecho un cafecito para la tarde de hoy. Pues Max, conversemos y demos a conocer el trasfondo que ya hace más de 30 años iniciaste luego de tu formación como abogado y empezaste a servir a Puerto Rico, pero también al país, a Estados Unidos. Si nos pudieras hablar un poquito de tu trasfondo. Bueno, estas conversaciones son siempre difíciles porque a mí no me gusta mucho hablar de lo que uno hace porque implica que ya se acabó el camino y todavía falta cosas que hacer. Pero mi trasfondo básicamente es, yo soy nacido y criado aquí. Y a diferencia de mucha gente que cuando se va a Estados Unidos o se queda allá o regresa una vez, ya yo lo he hecho como 4 ocasiones. Voy, regreso, voy, regreso, voy, regreso. Yo estudié aquí eh, en la Facultad de Derecho de la Interamericana. Me voy a Washington a hacer una maestría. Trabajo allí un tiempo. Regreso a Puerto Rico a trabajar en el gobierno de Puerto Rico, primero en el Ejecutivo, luego en el Legislativo. Y tuve unos años muy importantes de trabajar en beneficio de las personas de mayor edad en AARP Puerto Rico, como su jefe de abogacía, director asociado de abogacía. Y ahí uno es donde realmente primero va a la calle y ve a la gente, ve dónde están las necesidades. Que en aquel tiempo habían issues de aumentaban los costos de los servicios más básicos, luz, agua, teléfono. Cómo ayudar a las personas dentro de su pequeño presupuesto, porque una vez tú te retiras, tú no sigues generando ingresos, tú vives de un porcentaje de lo que tú te ganabas y se queda igual. Y entonces la inflación o los costos siguen subiendo, pero tu cheque se queda igual. Y esas realidades es lo que a veces se pierde en los debates públicos. Y parte de mi trabajo era resaltar que esas necesidades existen. Existían en ese momento, siguen existiendo ahora. Ahora hay un poco más de recursos, hay un poco más de conciencia. Pero en aquel tiempo no había junta, ahora hay junta. O sea, hay nuevas realidades y uno se tiene que adaptar a las circunstancias. Regreso a Washington, ahí trabajo varios años en el Congreso de los Estados Unidos, trabajando temas de pequeños negocios, entre otras cosas. Pero el tema de pequeños negocios, lo importante es el desarrollo económico de la isla. Y desde ese punto, si no existía antes, definitivamente se engranizó en ese momento. Sin desarrollo económico no hay futuro para la isla. Y eso ha sido mi norte en todos los trabajos que he hecho, ya sea en el sector privado o en el sector público. Siempre he tratado de encontrar una manera de cómo el sector privado, en colaboración con el sector público, podemos crear un plan económico que ayude a la isla a tener una economía que perdure cualquier tipo de inyección económica artificial que se está colocando. Y llego entonces a Rural Development. El presidente Biden me nombra. Para mí ha sido un honor y un privilegio poder
aceptar esta posición. Me mudo de Washington a Puerto Rico para ejercer la función. Y otra vez uno ve la isla con distintos ojos. Y las experiencias de uno, pues, te ayudan a adaptar a las circunstancias y las necesidades que hay. Pero después de tanto dinero que se ha hecho disponible a Puerto Rico, que haya todavía tanta necesidad, implica que el trabajo queda por delante. Y por eso me encanta estar aquí contigo y el Centro Unido y todas las entidades que trabajan para el desarrollo económico de la isla, porque si no tenemos desarrollo económico, el sector privado, que el sector privado tenga la batuta de poner la agenda adelante, Puerto Rico no va a poder realmente tener estabilidad en sus finanzas. Y por eso estas conversaciones son tan importantes. Y una de las cosas que, sin adentrarnos mucho en asuntos ideológicos, pero una de las cosas que hemos conversado en Pasos Perdidos es lo importante de esa empresa privada y sobre todo de que la sociedad abrace el capital. Sin capital no se logran las aspiraciones sociales de un pueblo. Si de alguna manera u otra esa actividad comercial, esa actividad empresarial de la pequeña, de la mediana empresa, del cuentapropista, del microempresario, no se abraza y se fortalece, no hay manera de capturar más ingresos por contribuciones. No hay manera de que haya actividad para que de alguna manera u otra se destine a más escuelas, a más vivienda, a mejor salud, a mejor educación. Así que regresamos al tema de que el capital, lejos de ser vil, es necesario. Y una de esas agencias que históricamente ha ayudado a Puerto Rico a transformarse es el Departamento de Agricultura, pero específicamente Rural Development, bajo esa sombrilla de esa agencia federal. Y yo quisiera que directamente de los labios de mi gran amigo pudiera darles una corta historia de lo que es la agencia de Rural Development bajo el Departamento de Agricultura en Puerto Rico o a nivel general y su relevancia histórica en Puerto Rico y su relevancia en el momento para poder sacar a Puerto Rico de alguna manera u otra de la pobreza. Recordemos que Puerto Rico dista mucho del estado más pobre de la nación y que de alguna manera u otra, teniendo excelentes profesionales, estamos perdiendo por la migración y el problema demográfico y simplemente se mudan a otro estado. Así que esta agencia ha sido clave en ayudar a transformar sobre todo la ruralidad. Adelante. Bueno, la historia de esta agencia tiene un principio básico y al mismo tiempo pertinente a nuestra realidad de hoy. La agencia bisabuela de esta agencia se encargó de electrificar las zonas rurales durante los tiempos de Franklin Delano Roosevelt en Estados Unidos. Y esa misión original continúa dentro de el nieto, el bisnieto. Esta agencia, muchos de ustedes que tienen un poco más canas que yo, se pueden recordar como Farmers Home. Así que primero fue electrificación rural, después fue cómo proveer vivienda segura y salubre en las zonas rurales, que vino Farmers Home. Después de Farmers Home, la agencia se dividió en áreas. Una de ellas, muchos los conocen por el Farm Service Agency, que es la que trabaja directamente con los agricultores en sus cosechas. Y entre otras divisiones, pues Rural Development, Desarrollo Rural, es la otra agencia federal que aunque trabaja con los agricultores, tiene una misión de ayudar al pequeño negocio a prosperar en zonas rurales. Y ese es el mantra de la agencia. Porque si no hay negocios, no puede haber viviendas, que todavía la agencia tiene un programa muy importante en vivienda.
Si no hay necesidad de vivienda, no hay necesidad de infraestructura, que es también otro pilar de la agencia, que se dedica a ayudar a municipios y organizaciones sin fines de lucro a tener acceso o poder construir pequeños sistemas de agua no conectados a acueductos, por ejemplo. Y en la cuarta pata de la silla, es la más reciente, es el fortalecimiento de las comunidades rurales, a organizarse, a entender cómo ser resiliente entrando un desastre natural, pero más importante, después de obtener los fondos, cómo mantener los fondos. Así que esas cuatro patas de esa silla es lo que realmente, si se hace correctamente, fomentan a que se mejore la calidad de vida en las zonas rurales, porque todas ellas son componentes de un desarrollo económico sustentable. Tienes negocios, tienes hogares, tienes infraestructura y tienes las comunidades. Sin esas cuatro cosas, tú no tienes un plan de desarrollo económico. Y uno de esos proyectos que ha despuntado recientemente, una iniciativa del presidente, eh, es en el que de alguna manera u otra ha estado también colaborando el Centro Unido de Tallistas por vía de RISE, el Recovery Innovation Coordinator and Center of Excellence, del Instituto de Formación Democrática y específicamente en conjunto con el USAID, pero específicamente Rural Development, que ha llevado el liderato. ¿Nos pudiera hablar un poquito? Porque hemos firmado esas alianzas y hemos trabajado acá sobre todo para que esa unión de propósito de varias agencias, pero lo está llevando a agricultura. Sí, no, primero, gracias a ti y todas las organizaciones que se han unido a este esfuerzo comunitario, porque sin las comunidades no podemos realmente comunicar los mensajes de ayuda federal cuando sea necesaria y de colaboración con el gobierno federal, sector privado y comunidades, trabajando al unísono para la mejoría de la calidad de vida en las zonas rurales de Puerto Rico. The Rural Partners Network, como se conoce en español, la red de socios rurales, tiene como meta el proveer información, no solamente de los programas del Departamento de Agricultura Federal, pero de otras sobre 20 agencias federales que no tienen oficinas rurales porque no fueron diseñadas de esa manera, pero a través del Departamento de Agricultura Federal, que sí tiene la infraestructura, se le puede proveer información sobre proyectos, ya sea, por decir como ejemplo, en la EPA, el Departamento de Comercio Federal, aún el mismo SBA. Se trabaja para educar a la gente, no meramente a obtener fondos, pero a cómo mantenerlos. Porque sobre todo las comunidades que tienen organizaciones pequeñas, que es un reto de por sí obtener fondos, porque el lenguaje, tenemos español, tenemos inglés y tenemos el lenguaje de los procesos Claro. burocráticos para llenar solicitudes, que es un lenguaje aparte y yo admito que es un lenguaje aparte. Pero hay grupos que logran eso, pero después no tienen la infraestructura para hacer los informes, mantener informado a la agencia federal que le dio el dinero y qué ocurre. Entonces vienen no estar en compliance, no están cumpliendo con el requisito de informar y entonces le quitan los fondos y se ocurre otra serie de cosas. Lo que queremos es evitar todo eso mediante educación, capacitación. Y entre más lo hagamos con organizaciones como la de ustedes, más solidez va a haber para el futuro desastres naturales que vamos a tener. Estamos en una isla, estamos en la encrucijada. Por aquí van a venir tarde o temprano algún tipo de desastre natural. Claro. Estamos en el Hurricane Alley y lejos de huir, tenemos que abrazar la realidad y el conflicto. Y de alguna manera u otra, iniciativas como esta lo que hacen es que nos mantienen ágiles y listos para poder de alguna manera u otra responder en esos desastres mayores, que no es, como muy bien dice Max, no es si vienen, será cuándo, porque definitivamente todos los años tenemos el riesgo y algo nos toca. Eh, Max,
Uno de los proyectos que también se ha colaborado es en promover esa independencia energética con energía alternativa. Y el proyecto ha tenido quizás alguna demora en que la población simplemente la abrace y empiece en masa a solicitarlo. Son fondos que en diferentes ocasiones se han aprobado con unas dispensas para aumentarle los niveles. Y ahora pues hablábamos en Pasos Perdidos que están viéndolo de trimestre a trimestre, pero en gran parte ustedes pueden lograr darle a esa zona rural que tanto necesita esa estabilidad energética que es necesaria para la economía, pero sobre todo los grandes bolsillos y en las áreas urbanas, pues ya se ha aprendido a vivir en Puerto Rico, aunque sea con un generador, pero no necesariamente ese es el caso en Jayuya, en Orocovis, en Morovis, en Culebra o Vieques. Así que si nos pudieras hablar un poco de ese programa, de la evolución y sobre todo de la condición actual para ver cómo estimulamos que muchos de los pequeños, medianos y microempresarios puedan de alguna manera u otra conocerlo para solicitar. No, ¿cómo no? El programa REAP, Rural Energy for America Program, es un programa que lleva ya varios años en la agencia, pero bajo la administración Biden y el Inflation Reduction Act, se expandió la cantidad de dinero disponible para un donativo, que es realmente un reembolso de un gasto, y el porcentaje del costo del proyecto que se puede reembolsar. Antes del Inflation Reduction Act, el programa tenía para proveer un donativo que cubriese hasta el 25% del costo total del proyecto de energía renovable hasta un máximo de $500,000. Bajo el Inflation Reduction Act, ahora el proyecto es reembolsable hasta el 50% con un máximo de donativo de $1,000,000. Pero es como dicen los anuncios a veces, mientras los fondos duren. Este ha sido un programa, como tú podrás entender, muy popular en el sentido de la palabra que mucha gente quiere obtener acceso al mismo. Así que los fondos se están acabando, a menos que el Congreso decida extenderlo. Pero por lo menos yo lo que le digo siempre a la industria, a todos los pequeños comerciantes, no esperen para mañana lo que pueden hacer hoy. La ventana de que cierren diciembre 31, si tienen la habilidad, todavía queda tiempo, soliciten hoy, porque los fondos están hoy. Y esa es la oportunidad que uno debe agarrar cuando la tiene a la mano. ¿Cuáles son los requisitos para ese programa a nivel general? Y si hay algún requisito técnico de certificación o plano de diseño o demás, ¿qué es lo que debe estar buscando, sobre todo, más allá del mediano empresario, más bien el pequeño y el microempresario, para beneficiarse de alguna manera u otra en este corto tiempo, antes de que puedan agotarse esos fondos, por lo menos en el umbral a diciembre 31 y ya veremos el próximo trimestre? Correcto. No, aquí lo esencial es que sea una entidad considerada y definida por el SBA como pequeño negocio. En Puerto Rico, la gran mayoría de todas las compañías que existen cualifican bajo la terminología de pequeño negocio. Siempre se verifica en la página de SBA para verificar que el negocio está, solamente es el tamaño de cuántos empleados tiene, cuántos ingresos están generando, pero la mayor parte de los negocios en Puerto Rico pueden cualificar. Sin fines de lucro también pueden Este es un entrar programa solo para solo entidades para con entidades fines con de fines lucro. de lucro.
toda tu membresía. ¿Hay entidades sin fines de lucro que se pueden beneficiar de programas parecidos bajo Rural? Hay un programa de facilidades comunitarias donde son para municipios y para organizaciones sin fines de lucro, donde si están en las áreas geográficas rurales, podrían cualificar. Por ejemplo, nosotros recientemente pudimos dar fondos o un préstamo a una entidad educativa privada en Aguadilla. Y ellos lo que querían era un programa de un sistema de paneles solares. Con esos fondos comunitarios de la agencia se pudo hacer esa gestión. Pero para los negocios es el programa REAP. Y REAP tiene una condición de que además de ser pequeños negocios, tienen que estar en una zona rural. No puede ser en una zona urbana. Las buenas noticias son que bajo esta administración el mapa de lo que se considera rural en Puerto Rico se expandió. Así que ahora municipios como Trujillo Alto son considerados rurales. Cataño es considerado rural. Aún dentro del municipio de San Juan, el área de Caimito ahora es una zona rural. Se expandió sustancialmente Caguas, Ponce, Mayagüez. Este es un momento histórico que se debe aprovechar, porque ahora todas esas personas que están en esos municipios que tienen negocios pueden solicitar a programas de Rural Development que el año pasado no podían. ¿Y cómo proyecta Puerto Rico en comparación con otras jurisdicciones con programas como este? A nivel de utilización, a nivel quizás de conocimiento de la disponibilidad. Sabemos y aparte de la amistad de tantas décadas y la concurrencia en actividades pues de estado a alto nivel, que Puerto Rico adolece en gran parte no de apropiación de fondos, sino de utilización de apropiaciones de esos fondos. Algo que estamos pues sufriendo con la cantidad de fondos que se han apropiado para la recuperación y reconstrucción. Pero en gran parte tiene que ver porque hay un desconocimiento, por un lado, de la disponibilidad, parte de lo que estamos hoy tratando de rebasar, y que haya un conocimiento de que estos fondos están disponibles. Pero segundo, en simplemente poder sobrellevar la complejidad del proceso de solicitud y sobre todo en que los que se utilicen sean a tiempo, en cumplimiento o en cumplimiento estricto, y sobre todo de alguna manera u otra, pues que se den el término específico de la disponibilidad de ellos. ¿Cómo comparamos ahora mismo? ¿Y qué se pudiera hacer para mejorar de alguna manera u otra la utilización o el margen de utilización de estos fondos? La agencia, particularmente estos años, se ha enfocado en salir de San Juan, ir donde está la gente, ir donde están los negocios y educarlos en la mejor manera posible de cómo los programas los pueden ayudar a ellos. Para algunos programas como el de REAP, nosotros hasta damos dinero a entidades sin fines de lucro para que ayuden a los comerciantes a llenar las solicitudes. La parte técnica, usualmente los los vendedores de los sistemas facilitan eso a los pequeños negocios, porque ellos lo que quieren es vender el producto. Claro. Nosotros damos la orientación, cómo llenar la solicitud. La parte técnica a veces la proveen los mismos proveedores de los distintos sistemas de energía renovable solar que están en el país. En el área de infraestructura comunitaria, la agencia también da dinero a otras entidades para que ayuden a las comunidades a organizarse. Entonces, una vez organizadas, a cómo solicitar los fondos y los van llevando de la mano de cierta forma. Pero al final del día, esto siempre es un ejercicio de autogestión.
La agencia en muchos de sus programas son competitivos, no son dádivas. Pero yo lo que le he dicho a la gente, si usted compite con esfuerzo y esmero, usted va a estar en una muy buena posición de ser seleccionado. La otra realidad de la vida es que hay más necesidad de los fondos que se asignan y por eso es que es competitivo. Pero una de las cosas que el ir a la calle, el tener alianzas con el sector privado que ayuden a hablar de los programas, lo que implica es que sí hay más candidatos, pero no son los mismos candidatos. Hay nueva gente que está aprendiendo y esa gente tiene la oportunidad de solicitar. Y eso es como realmente vamos a echar el país para adelante. Si tú tienes la motivación, la fuerza y la perseverancia, tal vez el primer año no entraste, pero tal vez entraste en el segundo. Hay gente que entró al tercero o cuarto año. Hay gente que entró de entrada. Lo importante es tener la información adecuada, la determinación de querer ser exitoso. Y ahí es donde volvemos otra vez a los pequeños comerciantes. Nosotros le vamos a dar la mejor asistencia posible para ser competitivo, pero el interés de tú querer ganar, pues tiene que salir de ti, tiene que salir de la entidad. Pero eso es lo que yo me gustaría que la gente entendiese de las personas que están trabajando en Rural Development, que son personas comprometidas con Puerto Rico, que quieren que Puerto Rico sea exitoso y ellos van a hacer todo lo posible para que la gente esté en la mejor posición de competir. Y yo creo que Puerto Rico ha estado peleando por encima de su división en comparación con muchos estados. Y, y hablando de divisiones de otro tipo y sin entrar en cuestiones político-partidistas, una de las grandes preocupaciones luego de una elección donde cambia una administración, sea administraciones de un mismo partido o administraciones de opuestos, pues son esos cambios. Eh, Parte de esa preocupación es cuáles programas vayan a tener continuidad. Y sabemos nosotros, mucho tiene que ver con la apropiación, la reapropiación de la agencia. Y pues muchos de estos programas no es que desaparecen, pero hay unos elementos de apropiación presupuestaria o de reapropiación a nivel de la agencia. ¿Nos pudiera hablar un poquito si hay algún riesgo, algunos programas de estos? Por ejemplo, ese que hablábamos, depende de cuándo se agote el dinero. Hay otros proyectos relativamente jóvenes que simplemente ya están institucionalizados en la agencia. Pero ¿cómo espera a nivel de la oficina de distrito que se comporte para efectos de la disponibilidad en Puerto Rico de esos programas, sea desde el crisol educativo de apoyo técnico o de meros desembolsos? Sí, yo diría que fuera de programas que fueron, se les proveyó un incremento de fondos de forma temporera, que es un número limitado de programas. Todos los otros programas están basados o en el proceso normal de apropiaciones o están en el Farm Bill. El Farm Bill, como tú sabes, esto es una legislación de 5 años. Está pendiente de ser reautorizada. Ahora aparentemente va a ser por un año, pero el año que viene sería por 5 años cuando el Congreso nuevo la reexamine. La mayoría de los programas de Rural Development están basados en el Farm Bill. Así que por 5 años se sabrá lo que habrá disponible para todo desarrollo rural y las asignaciones se hacen de acuerdo a población, índices económicos, necesidad. Y así es como se determina. O sea que puede cambiar de año en año, pero mucho está basado en el censo. Por eso es tan importante que cuando viene cada 10 años la temporada de llenar el papelito, es importante que la gente llene el papelito. Porque si no sabemos quién vive aquí, no sabemos a quién vamos a ayudar. Y entonces se reduce potencialmente la cantidad de dinero disponible.
sea, no es Claro, meramente un papelito, es un papelito muy importante. claro. Eh, y escúchalo bien, porque hay diferentes censos y en diferentes momentos. Aluden ahora al decenal, pero está el de los municipios y está el de los pequeños negocios. Y de alguna manera u otra es importante nuestra responsabilidad, no solamente ciudadana, sino como empresarios, porque de lo contrario no contamos. Y los fondos que pudieran destinarse de alguna manera u otra a Puerto Rico en retorno a esa actividad económica que se genera, pues no van a llegar. Max, hablemos de un tema en el que hemos estado sumergidos, que es la cuestión demográfica. Gran parte del reto que enfrenta Puerto Rico a nivel territorial tiene que ver con ese descenso en la tasa poblacional y esa migración masiva que para algunos ha sido forzada, para otros simplemente ha sido la falta de esperanza en una jurisdicción. Y sin entrar a hablar en los entornos político-partidistas o ideológicos, simplemente es la realidad demográfica que ha afectado grandemente a esas comunidades rurales. Tenemos que reconocer que gran parte lo que ha sido es que se ha trasladado a otras jurisdicciones, a otros estados, porque amigos empresarios y socios no se han ido hacia el sur, han subido y han escogido alguna otra jurisdicción de los Estados Unidos continentales para forjar sus familias y sus nuevos negocios. Y Rural Development está disponible en cualquiera de esas comunidades siempre y cuando esté atendiendo, ¿no? Esas comunidades desplazadas o de la ruralidad. Pero yo quisiera brevemente, porque tenemos una gran masa de puertorriqueños en ultramar, que es como debiéramos ahora decirle. En una época se aludía a los territorios de ultramar, ahora tenemos que hablar de los puertorriqueños de ultramar, pero conformamos un solo pueblo, y es un solo pueblo de casi 10 millones de puertorriqueños, ciudadanos americanos, cuya disponibilidad de los programas específicamente del gobierno federal y de la nación americana están disponibles para nosotros. Y ustedes que tienen intereses, sean familiares o comerciales en esas comunidades, es importante que sepan cómo si no es esta oficina de distrito, es otra de las oficinas, pero parte de la red que puede ayudarle a realizar sus aspiraciones comerciales y sus aspiraciones ciudadanas. No, como bien dices, yo dirijo la Oficina de Desarrollo Rural del Departamento de Agricultura Federal en Puerto Rico. Yo tengo otros 47 pares en otras jurisdicciones. Pero has tocado un tema que para mí ha sido muy importante en estos 2 años y es nuestra comunidad en los Estados Unidos como el estado de Florida, donde mucha de nuestra comunidad se mudó. Yo he ido allá a reuniones de cámaras de comercio, entidades que se agrupan a negociantes puertorriqueños y le he dado un mensaje sencillo en inglés. It's time to come home. Es tiempo de regresar a la casa. Aquí, cuando ha venido la vicepresidenta, anunció que se hizo disponible a Puerto Rico desde el 2017 hasta ahora $140 billones. Yo sé que la gente se pierde los números, pero $140 billones no tiene precedente en ningún estado, en ningún país. Y para punto de comparación, en el momento amplio de la pandemia, un departamento de comercio tenía 9.000 millones de dólares, o sea, 9 billones de dólares era su presupuesto anual. O sea que Puerto Rico ha recibido una cantidad de apropiación para recuperar y reconstruir a Puerto Rico
Y yo simplemente interrumpí, la primera vez que lo hago en esta entrevista o en este cafecito, porque efectivamente nos perdemos en los números. Y de hecho, si se le suma por los 9, 10 u 11 desastres, incluyendo la pandemia, Puerto Rico pudiera calcular que ha recibido casi 200.000 millones de dólares, 200 billones de dólares, de alguna manera u otra, además de las transferencias recurrentes anuales, que muchos de esos programas, también bajo la agencia que dirige Max para Puerto Rico, eh, no se utilizan a plenitud. Entonces, la cantidad que se ha recibido es una cuantiosa. Y simplemente tengamos en cuenta, Departamento de Comercio Federal, 9 billones de dólares presupuesto anual. Nosotros 140 y pico billones de dólares en un momento dado después de los siniestros Irma y María. Sí, ¿y qué es lo que significa eso? Que hace falta gente, entidades que puedan hacer esa labor. Y no tenemos ahora mismo el personal adecuado suficiente para poder mitigar esa necesidad. Así que hay que decirle a nuestros compatriotas en Florida, que están en Orlando particularmente, pero están en otras partes del estado, están en Connecticut, están en Rhode Island, están en Pensilvania. Muchos de ellos todavía tienen propiedades aquí, muchos de ellos tienen sus casas aquí. Así que lo que hace falta es que no es meramente la mano de obra, sino que el sector comercial vea la oportunidad de que ese dinero, cuando ya se empiecen a ubicar esos contratos y empezar la construcción en grande, aquí se necesita mano de obra. Y cuando voy allá, y regresando otra vez a los pequeños negocios, que tengo mis contrapartes allí también, pero yo obviamente lo que quiero es que vengan a Puerto Rico a construir y trabajar aquí. Yo lo que les digo es, usted es un contratista y dice, pero es que yo no tengo yo tengo todo mi equipo aquí en Florida, tengo que comprarlo nuevo en Puerto Rico. Nosotros tenemos préstamos garantizados que ascienden a 25 millones de dólares. El SBA da 5. Hay dinero aquí para ayudarlos a echar ese negocio para adelante, pero hay que tener la voluntad y tener la visión de cómo poder engancharse a todo ese dinero que eventualmente va a ponerse a correr en la economía, porque eventualmente ese dinero va a correr. Claro, y a nosotros nos toca muy de cerca porque más de 30 años de amistad donde hemos concurrido trabajando por esas comunidades de puertorriqueños de ultramar y también de hispanos en Estados Unidos a nivel general. Eh, y es penoso ver cómo simplemente un territorio con una oportunidad única de apropiaciones presupuestarias para reinventarse, reconstruirse y recuperarse, de momento está en esa coyuntura. Y después de todo, ese cambio demográfico es a grandes rasgos imparables, pero se puede reducir el impacto y empezar a que haya genuinamente un intercambio más allá del cultural, donde es la música, donde es simplemente el sazón de la comida, y lo que nos une en momentos dados también como pueblo, sea simplemente un buen partido de pelota, de baloncesto, o un partido, o simplemente un púgil, boxeador o la misma universo, pero también el que empiece a verse las oportunidades comerciales de esos puertorriqueños de ultramar que en un momento tuvieron que partir por las situaciones individuales y la falta de esperanza y los problemas estructurales que Puerto Rico sin duda tiene, pero que hay que apalancarse y hay que tomar una decisión de simplemente arrojarse, y la gestión económica está en manos de la empresa privada. La narrativa la tenemos que cambiar y dejemos de ser tímidos, porque de alguna manera u otra
no es la mano de obra meramente muy difícil de conseguir con visa de un extranjero para que se le permita venir a labrar en Puerto Rico. Es la sencillez de montarse en un avión o mandar su equipo en un barco de Florida, de Harris County, Texas, de Lowell, Massachusetts, y simplemente empezar a labrar en Jayuya, en Orocovis, en Morovis o en Yabucoa para reconstruir el puerto, la represa, el río, simplemente de alguna manera u otra hacer patria. Max, qué bueno haberte tenido, pero sobre todo qué bueno ese mensaje que has estado dando en esas comunidades, porque si no repoblamos o si mejor dicho no repensamos a Puerto Rico, no es una diáspora, es un solo pueblo. Y simplemente lo que tenemos es que ver cómo los traemos de alguna manera u otra de vuelta, si no permanentemente, aunque sea para visitar a su tía y también para hacer negocio. Max, unas últimas palabras para esos pequeños y medianos comerciantes y también justo antes de Navidad, ¿qué se pudiera esperar ante el umbral del próximo año? Bueno, yo lo primero y más importante que puedo decir es que espero que todos tengan un feliz tiempo navideño, una feliz Navidad para ti y toda tu familia. Gracias, igualmente. Eh, el, el momento de aprovechar oportunidades siempre es el actual. No es a ver si es mejor más tarde. Usualmente cuando llega más tarde el tiempo bueno pasó. No se afligen por lo que pueda o no pueda pasar en el futuro inmediato. Concéntrense en lo que podemos lograr hoy. Hoy es el momento, hoy es donde estamos. Después nos preocupamos de mañana y ya el pasado pasó. Hoy es el momento. Y eso es lo que yo le diría al sector comercial, es su momento de presentar iniciativas, su momento de decir, tenemos un sitial dentro de las discusiones del desarrollo económico de la isla. Tienen que ejercerlo proactivamente. No, y no es para que me malinterpreten, no es uno mejor que el otro. Es que tienen que trabajar al unísono. Tienen que encontrar una forma de trabajar en sociedad, en cooperación, colaboración. Y vamos a echar para adelante. Mientras estemos tirando cada uno para su lado, ¿estamos como estamos o peor? Y ese yo diría que ese es el mensaje. Aprovechen el momento de hoy para echar el país para adelante. Gracias, Max. Y si nos dejas saber cuál es la página de internet de la agencia para buscar información de esos programas. Bueno, pueden ir a USDA/RD o, como yo le digo a la gente, googlealo, escriban USDA Rural Development Puerto Rico y salimos inmediatamente. Max, gracias por tu servicio a Puerto Rico. Cuando lo digo, sé que sabes que genuinamente lo pienso. Eres un baluarte de Puerto Rico, orgullo nuestro y en el caso del Centro Unido, un gran amigo y un gran aliado. Esta es y será siempre tu casa. Gracias, gracias a ustedes. Feliz Navidad.